Judas, Señor, pues está escribiendo a los creyentes de ese entonces. Y Señor, que esa palabra también sea aplicada para tu iglesia el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que estamos ahí en Judas, capítulo 1, versículos 17 al 21. Y como dije, el tema de hoy es edificaos y conservaos. Ahí Judas, aquí más adelante va a estar él exhortando, animando y pidiéndoles a los hermanos a que ellos vivan de esta manera. Pero vamos a comenzar en el versículo 17 y aquí Judas va a estar dando algunas amonestaciones y exhortaciones. Y recuerden que la palabra exhortar no es lo mismo que reprender, porque en muchas congregaciones pues se enfocan mucho en exhortar. Hermano, cuando prediques, exhorta, exhorta. Exhortar es animar con humildad, queriendo que los creyentes pues crezcan más en conocimiento, en fe, en santidad. Es animar a otro hermano, a otra hermana con amor y humildad. Dice el versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Él aquí pues da y anima a los hermanos a tener memoria. Los apóstoles habían ya advertido sobre una generación venidera de ¿qué? De apóstatas, de falsos maestros, de falsos hermanos, para que estos creyentes estuvieran preparados para no ser tomados por sorpresa. Él aquí claramente les dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas les dice a ellos, hagan memoria sobre ¿qué? Sobre la enseñanza apostólica que se encuentran en las Escrituras, incluyendo las advertencias acerca de los falsos y malvados maestros que se burlan de la verdad. Él aquí dice, hagan memoria de todo lo sano, lo santo, lo que es edificante para el creyente, lo que está en las Escrituras, incluyendo lo que los apóstoles advirtieron acerca de los falsos maestros y de sus enseñanzas, que ellos se burlarán de la verdad. Versículo 18 dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Eso es lo mismo que dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, vayamos ahí. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice el apóstol Pedro, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Aquí vemos que él también usa la expresión y se dirige a los creyentes como amados. Y dice él, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con ¿qué? Con exhortación, con gran ánimo, con gran deseo, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis ¿qué? Memoria de las palabras que antes han sido dichas por ¿quiénes? Por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí vemos que él está diciendo las mismas palabras que Judas. Él primeramente exhorta y anima. ¿De qué manera? Despertando el limpio entendimiento de esos hermanos para que ellos tengan o hagan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas en el Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles.
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, dice Pedro. Lo mismo que dice Judas, él también lo dice, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Son deseos pecaminosos. Y dice él que en estos días, en los días venideros, vendrán burladores que iban a andar según sus propias concupiscencias. Ese es el periodo de tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo. Es un lapso de tiempo desde que Cristo nació de María la Virgen y en su segunda venida. Desde que Cristo nació, bueno, antes ya habían falsos profetas. Vemos que en el Antiguo Testamento habían falsos profetas que decían paz, paz. Y venían como si Dios hubiese dicho algo cuando Dios nunca había dicho nada. Pero también desde que Cristo vino hasta entre su segunda venida, en estos tiempos que estamos nosotros, mis amados, ya han venido también burladores, falsos maestros que se burlan de la verdad y tuercen las escrituras para decir lo que no dicen. Pedro dice que serían altivos, menospreciando a los piadosos o a los cristianos. Es un término apropiado para los falsos maestros. Nosotros tenemos el deber de llamar a esos falsos maestros burladores. Esos que menosprecian la verdad de Jesucristo y su evangelio. Nosotros tenemos el deber, mis amados, ¿de qué? De señalarlos. No temáis al hombre. No temamos a esos falsos maestros que hay aquí a nuestro alrededor, mis amados. Y tenemos el deber nosotros como creyentes, como conocedores de la verdad, de exponerlos a ellos. Tenemos esa autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la autoridad de nosotros hablar en contra de esas falsas enseñanzas. Cristo también advirtió sobre estos falsos en Mateo 24. Mateo capítulo 24, versículo 5 y el 11. Y aquí Jesucristo está hablando en términos futuros. Mateo 24, versículos 5 y el 11. Dice Cristo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántos han escuchado de hombres, pecadores, impíos, que se hacen pasar como el Cristo? Incluso una mujer de China, creo, si no me equivoco, ella hace años dijo que ella era el Mesías encarnado, que ella había venido, una mujer. Incluso hombres también, malos y perversos, que han enseñado a multitudes, haciéndolos creer a ellos que son Cristo. Aquí bien Cristo dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y eso lo hemos visto, que eso ha sucedido. Se ha cumplido lo que Cristo profetizó, advirtió. Versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán, ¿y qué? ¿Amarán a muchos? Dice, engañarán a muchos. Hoy hay muchos hombres, predicadores, que se autonombran profetas de Dios y solamente profetizan y hablan palabras que ellos conocen de algún hermano, lo que está sucediendo en alguna congregación, y le dan palabra al pastor, como siendo de parte de Dios, y no es de parte de Dios, mis amados. Esos hombres que se autonombran profetas son falsos, y a esos debemos de exponerlos. Cerca de nosotros hay muchos que visitan congregaciones, incluso de donde salimos. Falsos profetas, que se la pasan profetizando, dando nuevas revelaciones, visiones, sueños, y solamente motivando a las personas. Dios te va a levantar para las naciones, serás grande, serás exitoso, mis amados. Cuando alguien en la Biblia vimos que profetizaron cosas como estas, herejías?
Cristo dice ahí, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y hoy en día sucede lo mismo. Regresemos a Judas. Versículos 18 y 19. Dice Judas ahí, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Ya los apóstoles habían dicho esto. Versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Judas describe las acciones de estos apóstatas y ciertamente su objetivo es causar división y más probable dentro de las iglesias. Ese es su enfoque de ellos. O era en ese entonces. Sus motivaciones de ellos y el objetivo era causar división dentro de la iglesia, dentro de donde estaban los creyentes reunidos. Estos también se anuncian o publican a sí mismos para aparentar tener el más alto conocimiento espiritual, pero son más bien atraídos por lo más degradado del mundo. Son sensuales y no espirituales. Ahí vemos que Judas dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. En la Biblia el término sensualidad generalmente se refiere a la complacencia excesiva en los placeres físicos y deseos de la carne, a menudo asociados con la inmoralidad sexual y la falta de dominio propio. Esos eran ellos. Ellos andaban en los deseos de su propia carne, en los deseos pecaminosos, y quizás ellos estaban metidos o enredados en la inmoralidad sexual, y ellos no tenían el dominio propio en absoluto. Estos, por sus frutos, es evidente que no tenían al Espíritu Santo. Judas claramente dice que eran sensuales y que no tenían al Espíritu. Me imagino que Judas podía ver el tipo de doctrina que ellos estaban trayendo, lo que estaban enseñando, y Judas primeramente dice, estos son falsos, son apóstatas. Estos ciertamente no tienen al Espíritu Santo. Pero en los días de Jesús anduvo también, habían hombres que practicaban tales costumbres. En los tiempos en que Jesús anduvo aquí en el mundo, en esta tierra, ya habían hombres que aparentaban ser hombres piadosos, que se creían espirituales cuando no lo eran. Vamos a Mateo 23. Mateo 23, versículos 1 al 7. Y por esas razones que Jesús acusa a escribas y fariseos. Mateo 23, versículos 1 al 7. Vamos a ver qué es lo que Cristo está diciendo aquí. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Aquí vemos que Cristo dice a la gente y a sus discípulos que todo lo que los escribas y fariseos les enseñen, dice que lo guarden y lo hagan, mas no hagáis conforme a sus obras. Cristo dice, lo que ellos hagan, lo que ustedes miren que ellos hagan, no lo hagan, porque ellos dicen hacer, pero no lo hacen. Versículo 15, antes hacen todas estas obras para ser vistos
por los hombres. ¿Cuáles obras? Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen como Rabí, Rabí. Ahí vemos que Cristo, pues, Él viene duro y Él acusa a los escribas y fariseos porque ellos enseñan una cosa pero hacen lo contrario. Ellos ciertamente, dice Cristo, que ellos hacen todas estas cosas para ser vistos ¿por quién? ¿Por Dios? Por los hombres. Para ser vistos por los hombres, para aparentar ser piadosos, para aparentar ser hombres, pues que son buenos, amorosos, pero lo que ellos quieren es, mis amados, ser vistos por los hombres. Y Dios miraba todo esto como algo detestable, como una abominación. Ciertamente eran los hombres que ellos dirigían al pueblo, conocían la ley, la enseñaban, pero por ende no la practicaban. Eran hombres apóstatas, eran hombres falsos que decían ellos conocer de Dios, pero vivían como si no conociesen a Dios. Regresemos a Judas, versículos 19 y 20. Así que Judas dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Eran hombres pues, que andaban en la carne, no eran espirituales. Dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Mis amados, los creyentes verdaderos tienen un fundamento seguro que es en la fe. ¿Quién es ese fundamento que nosotros tenemos? Es Cristo. Aquí él dice, pero vosotros, amados, él ya habló de los falsos maestros, de los apóstatas, y de unas características, rasgos de los apóstatas. En los versículos anteriores, él habló diciendo en el versículo 16 que eran murmuradores, quereñosos, que andaban según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Después él habla de todo esto. Pero ahora dice, pero vosotros, él ahora aquí dice, pero ustedes, hermanos, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Así que tenemos nosotros un fundamento, que es la roca. ¿Quién es? Cristo. Vayamos a la segunda carta a los Corintios. A la primera carta, perdón, a los Corintios. Capítulo 3, versículo 11. Primera a los Corintios 3:11. Dice aquí el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? El cual es Jesucristo. Ahí Pablo claramente dice que nadie puede poner otro fundamento. Nosotros como cristianos no podemos ni debemos tratar de poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Estamos edificados sobre la roca. Nuestra fe está fundada en Cristo solamente. El único fundamento verdadero no es el apóstol Pedro, no es María, no es una religión, ni mucho menos una denominación.
No es el ser pentecostés, no es el ser bautista, reformado, el católico, testigo de Jehová, es Jesucristo. Vayan a Efesios. Efesios 2. Efesios 2, versículos 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de quienes, de los apóstoles y profetas. ¿A quién o de quién profetizaron los profetas? De Jesús, de Cristo. Los profetas profetizaron y anunciaron la venida del Mesías. ¿Y los apóstoles de quién predicaron? De Jesucristo. Eso es nuestro fundamento. Al igual que el fundamento de ellos, nosotros también debemos de tener a Cristo solamente como nuestro único fundamento. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Jesucristo es el fundamento y Él es la piedra del ángulo que sostiene todo en su lugar. ¿Sostiene qué? La iglesia. Nos sostiene a nosotros. Somos edificados sobre ese fundamento de la verdad, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. ¿En quién? En el Señor. En quien todo el edificio, la iglesia, los creyentes, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros debemos de estar siempre edificados. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y Judas dice, pero vosotros edificaos. Sigan edificándose, creciendo en el conocimiento pleno de Cristo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí vemos que Cristo es nuestro fundamento, y si estamos en Cristo, mis amados, no seremos movidos ni seremos derribados. Aunque a veces sintamos que estamos derribados, pues ahí estamos. Si estamos plantados en Cristo, Él es la roca. Nada nos podrá mover. Ahora vayamos a Hebreos 12. Y gloria a Cristo, mis amados, que nuestro fundamento no es una religión. Porque la religión ciertamente te enseña a hacer obras. Te enseña que tú debes de hacer para alcanzar la salvación. Y Cristo ya lo hizo por nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí el autor de Hebreos exhorta a los creyentes a que tengan sus ojos puestos en Jesús. Solamente en Jesús. Dice que Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz.
Si Él sufrió en la cruz, Él murió por nosotros, nuestros ojos deben de estar puestos en Él y no en una religión, no en una denominación, no en Pedro, no en María, no en un pastor, un predicador, no en nadie. Él aquí dice, puesto los ojos en Jesús. Y la religión te enseña a tener tus ojos puestos en quién, Judas Tadeo, en la Santa Muerte, en María, en otra imagen hecha por manos de hombres. Y el autor dice aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es solamente una fe que salva, que es solamente en Cristo. Esa es la fe salvífica, mis amados. Pero la frase el autor y consumador de la fe se refiere a Jesucristo. Autor en griego es la palabra arquegos, que significa que Jesús es el iniciador, el pionero, el que abre el camino de la fe. Consumador en griego, teleotes, indica que Jesús es quien lleva la fe a la perfección. La fe, Cristo la lleva a la perfección por nosotros. Él fue quien la completó. En esencia, Jesús es el origen y la culminación de la fe cristiana. Es Cristo. La Biblia de principio a fin habla de quién. Apunta a quién. A Cristo. Amén. Regresemos allá a Judas. Así que en el versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, la fe que es en Cristo. Y él después exhorta a los hermanos que ellos hagan todo esto orando en el Espíritu Santo. Orando. Judas les pide que estén orando constantemente en el poder del Espíritu y en el nombre de Jesús. También el apóstol Pablo habla de lo mismo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Romanos 8, 26 al 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que, hermanos, en este caminar, en este andar, no estamos solos. Cristo cumplió todo por nosotros en la cruz del Calvario al momento de él morir. Y nos promete estar con nosotros hasta el fin del mundo, como lo hizo con sus discípulos antes de él ascender. Y aquí dice el apóstol Pablo que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. A veces no sabemos pedir. A veces yo he llegado a un punto en que voy a orar, mis amados, y no hay palabras. A veces no hay palabras y solamente estamos ahí derramando nuestra alma, nuestra cara llena de lágrimas y solamente clamamos al Señor. Y a veces Dios conoce nuestro corazón, lo que estamos pasando. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por quienes, por los santos, no por todo el mundo, no por los incrédulos. Aquí vemos cómo es que el Espíritu Santo opera. Él nos ayuda. No es una fuerza. Es la tercera persona de ¿qué? De la Trinidad.
Al igual que Dios, al igual que Cristo, el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad. Dice que el Espíritu mismo intercede. Nosotros también tenemos a un abogado, que es ¿quién? Que es Cristo. El Espíritu también intercede por nosotros. ¿De qué manera? Con gemidos indecibles. Hermanos, el Espíritu actúa como un abogado que, además de hablar por su cliente, lo instruye acerca de cómo hablar en una corte. Cuando un criminal se va a presentar ante un juez, vemos que se junta el abogado y el criminal o el que cometió algún crimen, y ellos se ponen de acuerdo. Mira, el juez te va a preguntar esto, tú vas a responder esto, y pues ellos planifican y planean todo, como lo que va a suceder en la corte. Bueno, pues el Espíritu Santo actúa de igual manera para con Dios. Él es nuestro abogado. Hace lo mismo con nosotros, y Él a veces nos enseña, mis amados, a cómo hablar con Dios. Y si no hay palabras, si no sabemos cómo expresarnos para con Dios, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. En el primer sentido, Cristo es nuestro abogado, pero en segundo, lo es el Espíritu Santo. Y los gemidos que Él hace al interceder por nosotros no son irracionales. No son los gritos o en llorar hablando en lenguas como lo hace Guille Ávila. No, son palabras que no se pueden expresar. No sé si ustedes han experimentado esto. Que a veces nos ponemos de rodillas y vamos supuestamente a hablar con Dios, pero a veces no salen palabras, solamente lloramos, nos dolemos. Y solamente nos levantamos, pues ya fortalecidos, porque nos hemos humillado ante el Señor. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. ¿De qué sirve tanta palabrería, tanto orar, tanto gritar, tanto levantar la voz, como si Dios estuviera sordo? Con tan solo humillarnos y derramar nuestra alma ante el Señor, con eso es suficiente. Es lo que dice ahí en Judas 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El último versículo del día de hoy. Ahora dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas ahora les pide que se protejan, que estén ellos conservados de cualquier cosa que pueda alejarlos de Dios Padre, confiando en Él, en su amor, para que Dios los siga santificando y los ayude a perseverar. Conservaos, guardaos, sean cuidadosos. ¿Y de qué debían de protegerse ellos? ¿Cuál es el contexto de esta carta? De los falsos maestros. Él dice: manténganse en ustedes edificados en la verdad, orando, permaneciendo en la fe, conservados, no contaminados con las doctrinas falsas, con las herejías de estos falsos maestros, de los apóstatas, sino estén ustedes conservados, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí vemos que una y otra vez vemos que los apóstoles animan a los hermanos ¿a qué? A esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nunca vemos que ellos digan: mira, hermano, tienes que hacer esto, te vas a perder. Tienes que hacer esto, te vas a perder. ¿Cuándo vemos eso en las Escrituras? Nuestra salvación está segura en Cristo. Dios es quien nos guarda. Y no me cansaré de decir esto una y otra vez, porque eso es el Evangelio. Si pensamos que la salvación depende de nosotros,
no hemos conocido o no hemos comprendido lo que es el Evangelio de Jesucristo. Aquí Él les dice que también Él les manda a hacer todo esto anticipando con gran esperanza la gracia que se experimenta cuando el Señor regrese, para darles vida eterna y en gloria plena. Así que, hermanos, nosotros, al igual que ellos, también debemos de seguir edificándonos sobre nuestra santísima fe y orando en el Espíritu. Debemos de hacer todo esto conservándonos en el amor de Dios, recordando lo que Dios hizo a nuestro favor, que Él dio a su Hijo unigénito para que Él muriera en la cruz en nuestro lugar. Recordar día tras día lo que Dios hizo a nuestro favor, entregando lo más precioso, lo más glorioso a su Hijo amado. Debemos de hacer todo esto nosotros y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Estemos listos para cuando Él regrese. Él puede venir mientras estemos dormidos, trabajando, mientras estemos reunidos, mientras estés tú a veces o estés en un momento de incredulidad. Cristo puede regresar cuando tú estés pasándola de lo peor, pero no por eso te vas a perder. Cristo puede venir en cualquier momento, pero si eres propiedad de Cristo, créeme que te irás con Él. Te irás a la plena gloria. Si andas desanimado cuando Cristo regrese, te sientes frío, cansado, cargado, no te quedarás. Si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, si has sido justificado ante los ojos de Dios mediante Cristo, te irás con el Señor. Y no te digo eso para animarte para que sigas en tu pecado, para que vivas como quieras, no. Si eres hijo de Dios, si eres un cristiano verdadero, te irás con el Señor. Eso es algo que nos debemos de gozarnos en eso. Es decir, Señor, gracias, Cristo, gracias. Amados, lo que Él les encargó a ellos es lo opuesto de vivir como lo hace este mundo. Conservaos, edificaos, orando, seguir en el amor de Dios. Vamos a la primera carta del apóstol Juan. Capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice el apóstol Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuántos de nosotros amamos el mundo y las cosas que están en el mundo? En tu corazón hay más amor, más deleite, más deseos por las cosas pasajeras, por las cosas mundanas, más que por las cosas de Dios. ¿Te duele cuando es el día de la reunión? ¿Te duele cuando, pues, tus padres te dicen vamos a leer la Biblia? ¿Te duele cuando es tiempo de orar? ¿Te choca, como muchos dirán? Aquí claramente vemos que el apóstol Juan nos exhorta, inspirado por el Espíritu Santo, a que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que amas a Dios o amas las cosas de este mundo. No puedes amar las cosas. No puedes servir a dos señores. O vas a aborrecer a uno y amarás a otro.
¿En qué está tu deleite? ¿En qué te deleitas tú más? ¿Te gozas cuando lees la palabra de Dios? ¿Te gozas cuando oras? ¿Te gozas en la reunión? Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Todo esto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Estos falsos maestros de quienes Judas se refiere y a quienes Cristo amonestó, a los escribas y fariseos, en ellos, mis amados, había vanagloria. El mundo te enseña que tú puedes ser vanaglorioso. El mundo te enseña que tú puedes ser una persona que se vanagloria, porque este mundo te promete muchas cosas. Ciertamente este mundo nos promete fama, éxito, grandezas, riquezas, que puedes tú ser exitoso para tus propios deleites. Eso nos enseña el mundo. El mundo te enseña, mira, ve, los deleites de los ojos, los deseos de la carne. Todo esto proviene del mundo y no de Dios. Y el mundo pasa, las modas pasan, los carros del año pasan, el estilo de casas como la están construyendo hoy en día son diferentes a como las hemos visto hace 10 años. La forma en el estilo como son hechas y fabricados los carros, las camionetas, todo esto son diferentes. Porque todo pasa. Pero la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios, mis amados, no ha cambiado, no cambia ni cambiará. Y muchos falsos predicadores han torcido las escrituras como si la palabra de Dios fuese cambiado, pero no es así. Lo que cambian son las modas, las tradiciones, las costumbres, y muchas iglesias, ellos han acomodado la palabra de Dios a su manera. Y no debe de ser así. Porque esos falsos están claramente actuando como los del mundo, porque son del mundo y no tienen al Espíritu Santo. Ellos son burladores, murmuradores, que tuercen la palabra de Dios y la tuercen a su manera para ellos beneficiarse de sus ganancias deshonestas, predicando un evangelio diferente que no es el evangelio de Jesucristo. Y esos apóstoles se vanaglorian ellos y predican todo esto. ¿Para qué? Para los deseos de su propia carne, para los deseos de sus propios ojos. ¿Por qué? Porque ellos piden los diezmos y ellos, ¿qué es lo que compran? Compran sus mansiones, compran sus jets privados, compran sus limusinas y hacen mercadería ¿de qué? Con la palabra de Dios. Y ellos se vanaglorian. Y nunca vas a escuchar que ellos prediquen sobre el infierno, el pecado y el arrepentimiento. Ellos solamente lo que van a hacer es mover las emociones de sus oyentes, porque eso es lo que quieren escuchar. Los apóstoles predicaron sobre esto y ya estamos en esos días. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Obtendrá la vida eterna. Aquí vemos que dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre.
Los apóstatas de los cuales Judas está hablando, ¿ustedes creen que ellos van a permanecer para siempre? ¿Creen que ellos obtenieron la vida eterna? No. Los falsos maestros, apóstoles de hoy en día, los falsos profetas, si ellos no hacen la voluntad de Dios y predican un evangelio diferente, ¿ustedes creen que ellos van a obtener la vida eterna? No. Porque ellos predican la palabra de Dios torcida para sus propios beneficios y no hay personas salvas en esos lugares. ¿Por qué? Porque el evangelio no es predicado fielmente. Así que, mis amados, la mentira suele parecer que prevalecerá para siempre y la verdad será derrotada. Los hombres, los profetas que fueron enviados por Dios, muchos de ellos murieron o vivieron. Muchos de ellos murieron por predicar sobre el pecado, sobre predicar sobre su maldad, y ellos fueron asesinados. Los falsos maestros y profetas nunca sufren persecución. ¿Se han dado cuenta? Un falso que no predique sobre el infierno, sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, nunca va a sufrir persecución, porque esos mensajes no duelen, porque no es la verdad. En cambio, los que hablan la verdad sí sufren hasta el punto de querer ser vistos o tenidos por muertos. A Isaías se dice que lo aserraron por la mitad. A Daniel lo echaron al pozo de los leones. A Esteban, ¿cómo es que lo mataron? Apedreado. Al apóstol Pablo, ¿cuánto sufrió él? Sufrió mucho. Todos los apóstoles, excepto el apóstol Juan, fueron martirizados, fueron asesinados. Les quitaron la vida por predicar sobre el pecado y el arrepentimiento, mis amados. A Jesucristo, ¿qué le sucedió? Murió en esa cruz. Cristo, por él acusar a escribas y fariseos, a llamarlos hipócritas por su maldad, por su pecado, fue llevado a la cruz como siendo un vil maldito, como siendo un vil homicida, un ladrón, un ratero, un mentiroso, un adúltero. Cristo murió en la cruz del Calvario. Juan 8:40 dice lo siguiente. Juan 8:40 dice Jesucristo, cuando Él les dice a los hombres religiosos que ellos son hijos del diablo, dice, pero ahora procuráis matarme a mí, dice Cristo. Miren hasta qué punto llegaron estos hombres a odiar a Cristo, hasta el punto de querer matarlo. ¿Por qué? Hombre, que os he hablado la verdad. Cristo quería ser visto como muerto. ¿Por qué? Porque él habló la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Estos hombres querían matar a Jesucristo porque él habló la verdad. Nosotros, por predicar el evangelio de Jesucristo, mis amados, pues vamos a ser aborrecidos. Ya no nos van a juntar. Ya no les vamos a caer bien.
porque estamos nosotros presentando al Cristo de la Biblia, estamos nosotros diciéndoles a la gente que Cristo murió por pecadores. Así que los falsos profetas, los falsos maestros nunca van a sufrir persecución porque no predican la verdad. Mas los que predican la verdad sufrirán persecución y no serán queridos por muchos. Mis amados, Judas no buscaba en agradar a estos apóstatas, sino señalarlos para que así los creyentes estén alerta, manteniéndose edificados en la verdad y conservados en amor y en la fe que es solo en Jesucristo. Por esa razón es que él envió esta carta, para mandarles una alerta de estos falsos maestros y su doctrina, que era una herejía. Así que nosotros debemos hacer lo mismo, estar siempre edificados y conservados en nuestra santísima fe. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por Cristo. Señor, gracias porque lo has dado, Señor, como el sacrificio, Señor, pues que fue suficiente para nuestros pecados. Y Cristo, Señor, pues ciertamente murió en esa cruz, Señor, siendo torturado hasta derramar la última gota de su sangre, Señor. Gracias, Padre, porque a través de su sacrificio, pues nosotros al momento de creer en Él, pues tuvimos la vida eterna, Señor. Y fuimos también perdonados de nuestros pecados por haber creído en Él gratuitamente. Sin nosotros hacer ninguna buena obra, Señor, solamente creímos en tu Hijo amado Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y pues, Señor, gracias porque me ayudaste a poder yo enseñar y predicar tu palabra en esta tarde. Y Señor, gracias porque mis hermanos, Señor, pues estuvieron aquí. Y pido, Señor, pues que ellos se lleven esta palabra que es tan edificante para sus vidas, Señor, y que ellos sigan hacia adelante. No importando lo que ellos estén pasando, Señor, sino que ellos siempre tengan sus ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pero Señor, gracias y te pedimos que nos ayudes para que podamos discernir